estar aquí con vosotros. Siempre vengo una vez al mes por la tarde a ministrar aquí la palabra, pero esta vez pues el Señor permite que venga por la mañana. Como vosotros sabéis, porque yo sigo los mensajes de aquí, y pues uno dice, el día 29, pues habrá que hablar sobre la Navidad o cosas así. Pues no. Habéis tenido mensajes de Navidad, ¿verdad? Uy. Sí, ¿verdad? Habéis tenido mensajes de Navidad. Y leí un artículo que parece ser que al final sí, el Señor nació el día 25. Un artículo muy interesante. Pero en realidad no se sabe qué día fue. El Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre una frase que en estos últimos días no me ha dejado tranquilo. Esa frase se encuentra en Romanos 5.1. Si podemos buscar Romanos 5.1, veréis ahí el principio del versículo, la frase. Y esa frase es, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Y por muchos días, varias semanas, prediqué este mensaje el domingo pasado, allí en Elche, y aún después, porque tiene una segunda parte que estaré predicando esta tarde en Elche otra vez. Pero vemos en este pasaje que la justificación no es algo que nosotros ganamos. La justificación es de Dios y la justificación es algo que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, vamos a orar y pedir al Señor que bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias en esta mañana te damos, porque es una bendición muy grande el que tú nos hayas adoptado como hijos de Dios. Gracias por esta misericordia, esta gracia, esta buena voluntad tuya, Señor, porque tú de tu voluntad nos hiciste nacer por la palabra de verdad. Gracias, Señor, porque todo proviene de ti. Rogamos que tú uses estos labios de barro para exponer estas verdades eternas, que podamos nosotros glorificarte y poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues llevo hablando desde las 8 y pico de la mañana y la voz muy bien. Y es ponerte en el púlpito y empieza. Interesante. Algún día el Señor nos dirá quién está detrás de eso. ¿Quién es? Menos mal que mi hermanita me ha dado un caramelo de estos de jengibre própolis. A ver si ayuda un poquito por lo menos. Muy bien. Entonces, justificados pues, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la frase esa, justificados pues por la fe, como os he dicho antes, me ha estado acompañando estos días en todo momento. Y en este pasaje de Romanos 5.1 hasta el versículo 5 hay 3 virtudes. Yo le llamo virtudes, pueden ser 3 gracias, pueden ser 3 bendiciones, 3 características, lo que tú quieres, lo que más te gusta, que son el resultado directo de esta justificación. Y la primera ahí está, es paz, ¿sí? Justificados pues por la fe tenemos paz.
La segunda se encuentra en el versículo 2 y es gracia. Y la tercera se encuentra en el versículo 2 y también en el versículo 5 y es esperanza. Ahora, antes de hablar de esta frase y de estas tres virtudes o gracias, tenemos que ver cómo llega el apóstol Pablo a pronunciar semejante verdad transformadora para el nacido de lo alto, para el nacido de Dios. Y la verdad es que todo esto empieza desde el capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En las escrituras siguientes, Pablo nos da evidencias muy claras de la maldad, tanto de los gentiles como de los judíos, y judíos religiosos dedicados a la enseñanza. Es tan serio este asunto que en el capítulo 3, Pablo, citando el Antiguo Testamento, nos da evidencias muy exactas de la maldad del ser humano. Todo se ve muy oscuro, hasta que si tú sigues leyendo, llegas a Romanos 3, 21, y ahí sale el sol con todo su esplendor. Claro, estoy hablando figurativamente, ¿verdad? Pero por lo menos para ti, que conoces la gracia del Señor, es una verdad muy clara. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, quiero aprovechar por un momentito y hablaremos un poquito de cada versículo porque son muy importantes, todos son importantes, pero lo que los versículos del 21 hasta el 28 nos dicen es realmente impresionante. Si tú miras en el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora vamos a ver cada versículo y unas palabritas en cada uno de ellos. En el versículo 21, la justicia de Dios, no la justicia del hombre. ¿Sí?
Estamos hablando de la justicia de Dios, no la del hombre. Versículo 22, solo por medio de la fe en Jesucristo. Sí, el 23 nos va a hablar de la universalidad del pecado y la destitución de la comunión. La destitución. ¿Sí entendéis lo que es de ser destituido? ¿Sí? ¿Verdad que sí, verdad? El presidente de, yo qué sé, donde tú quieras, de Italia ha sido destituido de su cargo. Lo han echado. Perdió su trabajo. Eso es precisamente lo que nos sucedió a nosotros por el pecado. La destitución de la comunión. La comunión con Dios, por supuesto. La destitución de la paz. La destitución de la gracia. La destitución de la esperanza con Dios. ¿Sí? En el versículo 24 dice que somos justificados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados. No nos justificamos. ¿Se ve la diferencia? Yo estoy siendo justificado, según el versículo, no me justifico. ¿Y cómo es esto que estoy siendo justificado? Pues ahí nos dice gratuitamente y por su gracia. Y cómo dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en los versículos 25 y 26 nos explican el por qué la redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, fíjate esto, porque va a aparecer 2 veces, ¿qué es lo que quiere manifestar? Quiere manifestar su justicia, la justicia de Dios, no la del hombre. Vuelvo a repetir, para manifestar su justicia. ¿Y cómo es esto? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo otra vez su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Dios, Él, sea el que justifica. ¿A quién? A aquel que es de la fe de Jesús. Entonces, ahora, viene la pregunta en el versículo 27. Parece que Pablo también batallaba con aquellos que querían justificarse en sus obras para ser aceptados por Dios. La justicia del hombre. Y a estos les dice, ¿dónde, pues, está la jactancia? Hermanos, cuidado, porque aquí algunos de nosotros no nos escapamos. Tú dices, ¿cómo? Nosotros sabemos que muy bien, que nos salvamos. Ya está, ya estamos hablando mal. ¿Que tú te has salvado? ¿Tú te has salvado? Ah, no, sí, yo me recuerdo cuando era chiquitito en campamento que yo tomé una decisión. Ah, qué bien. Qué bien, ¿verdad? ¿Y qué decisión fue esa? A ver, no, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Oh, muy bien, muy bien. Pues tengo noticias. Tengo noticias.
Ojo, que no quiero... Además, me alegro mucho de que esto está siendo transmitido. La salvación del alma de la persona, ¿sí? La persona debe de arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Eso que ni qué. Ahí está. ¿Sí? Pero voy a decir una cosa que igual no habéis oído antes, o igual sí. La salvación del alma de una persona no depende de una decisión, sino de una dirección. La decisión es que tú aceptaste a Jesucristo, pero muéstrame la dirección de tu vida. Muéstrame la dirección de tu vida, porque no sirve de nada que tú hace años o incluso hace 5 meses aceptaste a Cristo y no hay cambio de vida. No hay ninguno. Entonces, la evidencia no te justifica. Para con los hombres no ven una diferencia. La iglesia no ve una diferencia tampoco. El pastor está orando y sufriendo porque tú tomaste una decisión y no hay nada. No, es que a mí me enseñaron que tú haces esa decisión y arregladito. Estás salvo, y salvo para siempre. ¿Y sabes qué? Es verdad. Eso es verdad. Pero también es verdad que si no hay cambio, no hay salvación. Eso también es verdad. Vamos a continuar. Y es por eso que Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? ¿Por qué queda excluida? Porque la salvación es la justicia de Dios al hombre y el hombre es el que, Dios es el que justifica. Entonces, por eso dice, ¿por cuál ley? Por la ley de las obras, haz esto y vivirás. Y el problema es que hasta el día de hoy no hay nada que tú puedas hacer para vivir. No, porque la maldición de la ley es esa, que tú no puedes cumplir los 10 mandamientos sin ir más lejos, para que lo comprendas. Por eso dice que es por la ley de la fe, no por la de las obras, sino por la ley de la fe. Y con razón Pablo llega a la conclusión que nos da en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre, y mira lo que dice, no dice se justifica. ¿Cómo dice? Es justificado por fe sin las obras de la ley. Gloria al Señor. Y ahora, si nos vamos al versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, ahí vemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos el primero de estos 3 que queremos hablar en esta mañana. Primero, esta es paz para con Dios y debemos aclarar, hermanos, que esto no tiene nada que ver con emociones o sentimientos. Sentirme bien, relajado, etcétera, etcétera, desde que conocí a Cristo, que por la noche duermo muy bien, no tengo estrés y me siento muy bien. Bueno, puede ser, dependiendo de la vida que llevabas antes, ¿verdad? Pero puede ser que desde el día que conociste a Cristo te sientes mucho mejor, por supuesto, claro que sí. Pero la paz con Dios es una declaración de Dios al hombre. Y esa declaración dice que este hombre ha sido justificado. Se le dice que ya no hay enemistad alguna. Ya no somos enemigos, ni Él es nuestro enemigo. Ya no más. Ahora hay amistad. Cristo nos llama sus amigos.
¿Os acordáis en Juan 15, 14, 15 y 16? Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí tenemos unos versículos sobre la paz que nos pueden dar una perspectiva de esta paz maravillosa. El Señor Jesucristo en Juan 14, 27 les dice a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segunda Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Entonces vemos en Romanos 5:1 que todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace posible que esta paz con Dios se lleve a cabo. La siguiente es gracia. El versículo 2 nos dice que debido a haber sido justificados, ahora tenemos entrada. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos en pie, firmes. Traducido literalmente quiere decir eso. Ahí nos dice en la cual estamos firmes, quiere decir parados, de pie, literalmente. La gracia de Dios es personificada en Jesucristo. Él es la gracia. Juan 1, 16 y 17. Está hablando Juan, dice, porque de su plenitud, hablando de Cristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La fe, o mejor dicho, esta justificación por la fe nos lleva directamente al mejor maestro, la gracia de Dios. Así nos dice Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracias a Dios que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo nos dice en Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Con todo lo que nos ha enseñado la gracia, en Tito 2:12, ¿cómo podemos vivir pecando deliberadamente? Cuando claramente nos dice la gracia que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
y vivir esperando de los cielos a Jesús, nuestro gran Dios y Salvador? Esta gracia es verdadera. Mira lo que dice Pedro en 1 de Pedro 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Sabéis que su gracia nos da fruto? Nos da trabajo. Si alguno no tiene trabajo, agárrese a la gracia de Dios. 1 de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y tú sabes quiénes son todos ellos? No se está comparando con creyentes así que se convirtieron en la iglesia, no, se está comparando con los pilares de la fe, los apóstoles, los que anduvieron por 3 años con el Señor, ¿sí? Con ellos se está comparando y he trabajado yo más que ellos. Cuando estemos en el cielo tenemos que hablar con Pablo. Qué trabajador, qué hombre. Pero antes de convertirse, ¿cómo era? Perseguía a la iglesia, la perseguía y a muchos los entregó a la muerte. Muy bien, entonces tenemos que decir esto porque también es parte de lo que enseñan las Escrituras. Ojo de no jugar con la gracia. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia de Dios es la que nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y pasamos a la tercera, la última, que es virtud. En realidad son 6 características y Dios mediante, si no me equivoco, el día 5 por la tarde estaremos hablando de las otras 3. Entonces aquí os espero el día 5 por la tarde. Pasamos a la tercera virtud que nos da esta justificación de Dios por fe. Y esta virtud es la esperanza, la esperanza. Al final de Romanos 5:2 vemos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 5 nos dice que esta esperanza no avergüenza. O sea, quiere decir que esta esperanza no defrauda, no nos decepciona. Y la razón es muy poderosa, porque el amor de Dios, nos dice en el versículo 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra razón, a continuación en el versículo 6, nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y así Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios, que Cristo no esperó
a que dejáramos de ser débiles y pecadores y entonces ya morir por nosotros. ¿Verdad? No. Lo hizo cuando éramos impíos, pecadores, perdidos hasta la médula. Esto es el verdadero amor de Dios, que siendo aún malos, Dios nos amara hasta la muerte de su propio Hijo por nosotros. Y esto me lleva a Romanos 8:31. Os dejo que miréis, que busquéis este versículo, porque es tan hermoso. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Esto qué es? Esta verdad tan grande de que siendo aún pecadores, impíos, malos, Dios nos amara tanto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué cosas? Una familia toda bien educada, bien crecidita, con buenos colegios, un buen coche, un apartamento en Santa Pola, otro en San Juan, un apartamento en Londres, otro en Nueva York. ¿Qué cosas son esas? Pues la salvación de mi alma, la justificación de mi ser, la santificación en mi caminar diario, la sabiduría en mi andar diario, la redención de mi alma con la carta de libertad, libre de mis pecados. Ya no soy esclavo de Satanás, ahora soy esclavo de Jesucristo, y bendita esclavitud esta la mía, porque no hay otro amo como mi Señor Jesucristo. Amén. Así es. No hay otro amo como mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, toda esta justificación no es